¿Por qué tenemos ansiedad? A continuación lo sabremos. La ansiedad se puede considerar como una situación que anticipamos como peligrosa, es decir, a un peligro que no está presente pero en el futuro suponemos que lo estará. Por ejemplo, tenemos el siguiente caso. Encontrarnos rodeados de cucarachas nos produce miedo. Sin embargo, pensar que podríamos encontrarnos en esa situación nos produce ansiedad. La ansiedad se puede producir luego de una situación traumática, a partir de una etapa infantil con miedos frecuentes, o por imitación de comportamiento de padres. A esto también se incluye cierta predisposición genética a padecerla. La ansiedad se considera como el miedo o la incapacidad para satisfacer las necesidades que consideran importantes, pero de manera excesiva. De esta manera, les resulta difícil reaccionar ante la tensión o estrés, sintiéndose luego frustrados, por ello el carácter depresivo. Según estudios científicos, hay cerebros que actúan a través de un mecanismo que les hace más proclives a padecer y no poder controlar la ansiedad, a diferencia de otros. En los pacientes con trastornos de ansiedad existe una activación excesiva ante ciertos estímulos que provoca vivencias tensas, estresantes o peligrosas. El problema se vuelve complicado cuando esas sensaciones limitan nuestro día a día. Es decir, evitamos salir de casa por miedo a marearnos, no queremos que nadie note lo que nos pasa y el miedo se incrementa inclusive ante los acontecimientos que se presenten. Los científicos españoles han descubierto mediante el empleo de la resonancia magnética funcional que en este tipo de pacientes existe una activación excesiva del que se conoce como sistema de inhibición del comportamiento ante estímulos aversivos. A continuación, veamos las causas. Tenemos causas genéticas. La ansiedad puede heredarse a través de los genes. No obstante, incluso alguien que no es ansioso por naturaleza puede experimentar este sentimiento de temor ante una situación de tensión, como constata la Sociedad Española de Psiquiatría. Otra de las causas es por el consumo de drogas. Las anfetaminas, el éxtasis o el LSD pueden causar ansiedad. Para algunas personas, también la cafeína o la teína pueden producirla. Por experiencias vitales significativas, sin llegar a ser traumáticos, cambios vitales en el presente como un embarazo o incluso alteraciones en el ámbito laboral, ya sea por un despido, un ascenso, entre otros, pueden producir ansiedad. Por causas circunstanciales, hechos traumáticos como un accidente de tráfico, un atentado o un incendio pueden provocar ansiedad, pero puede desaparecer cuando concluye el problema o permanecer durante meses o años. A esto se conoce como trastorno de estrés postraumático. Veamos el mecanismo. El sistema de inhibición del comportamiento se activa por estímulos de castigo o falta de recompensa, estímulos de miedo innatos que llevan a sentir como amenazadores ciertos estímulos sin necesidad de aprendizaje. Por ejemplo, la cercanía de un auto y el riesgo al atropello, o estímulos de miedo nuevos, adquiridos por la experiencia o vivencia, como es el caso de las fobias y el estrés postraumático. Las regiones cerebrales involucradas en substrato anatómico del sistema de inhibición del comportamiento son la amígdala cerebral y el sistema septo-hipocampal. Por tanto, la medición de esta respuesta alterada de ansiedad e hiperactividad que presentan los pacientes con predisposición a padecer ansiedad ante estímulos de castigo o ausencia de premio se puede medir en la incidencia sobre estas áreas encefálicas, mientras realizan un test de sensibilidad de los mecanismos de recompensa o castigo. Pero los propios investigadores reconocen que todavía existen incógnitas por desvelar. Debemos tener en cuenta que la ansiedad no es una enfermedad,
sino es un síntoma de que algo no está bien en nuestra vida. Primero intentamos calmarla y luego tratamos lo que lo causó. Si somos capaces de entender nuestro malestar, se podrá observar una sensación de tranquilidad. Debemos preguntarnos básicamente, ¿cómo empiezo a sentir ansiedad? ¿Y qué imágenes o pensamientos pasan por mi cabeza? Para reflexionar. Usted ha creado su ansiedad. Nadie se la regaló. Por lo tanto, destruya su ansiedad. La clave del cambio es liberarse del miedo. La vida es una curiosidad. Investiguemos juntos.